cariño, por tanto amor, por tanto respaldo. Ahora sí, déjeme saludar y ponerme serio para saludar a un amigo de la casa, colaborador de este espacio Sin Censura, colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX, don Ricardo Sevilla. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Vicente? Muchas gracias, abrazo recibido y muy bien correspondido. Estoy perfectamente y felicitándote por ese frente a frente, ese de lado a lado que tuviste con este par de personajes que tratan de incidir, de influir, de dirigir el voto. No creo, permíteme decir antes de entrarle a alguno de los temas, que hay varios que podemos desarrollar, que esta actitud retrata de cuerpo entero tanto a Gustavo de Hoyos como a Claudio X González. Inhibir o tratar de inhibir a los personajes que se acercan a cuestionarlos frontalmente era una oportunidad de oro para ambos de que argumentaran, de que como ellos dicen esgrimir la razón, pues te destruyeran con un rayo de Júpiter olímpico y se fueran con la cabeza de la oposición, como ellos le llaman, en la mano y dijeran, bueno, los destruimos, tenemos los argumentos, tenemos las expresiones justas, adecuadas y sobre todo la razón de nuestra parte. Pero no fue así, decidieron ignorarte, pero hay que recordar que la palabra ignorar, el verbo ignorar, tiene dos acepciones. La primera es este desdén que tienen ciertos personajes, ciertas personalidades por el resto de las cosas que ocurren alrededor y de las personas que confluyen también en esa misma realidad. La otra tiene que ver con ver las cosas ahí, escucharlas, tener perfectamente cuenta de que están ocurriendo y aún así decidir no hacerle caso. Esto es ignorar. Entonces ellos ignoraron desde los dos puntos de vista tu presencia ahí y tus cuestionamientos. Y los prefieren ignorar porque se vieron en aprietos. Más allá de que como tú tienes razón y dices que pueden considerarte naco porque son una élite racista, más allá de eso, yo creo que Gustavo de Hoyos te tenía ubicado perfectamente. Entonces dijo, no, este es un periodista que me va a cuestionar, no son preguntas de mis empleados, de Amparo Casar, de Aguilar Camín, de Valeria Moy, de gente del INCO, etcétera. No, es un periodista independiente y me va a cuestionar y si le respondo voy a caer en un dislate. Entonces te felicito porque nos has refrendado que este tipo carece de argumentos y que solamente tiene speech, que cacarea de un lado a otro y que repite, está ensayadísimo todo su discurso y tú lo retratas a los dos, a Gustavo de Hoyos de la Coparmex, porque sigue en la Coparmex, aunque digan que ya no está, y a Claudio X González, que dicen que ya se fue de Mexicanos contra la Corrupción, pero siguen ahí. Entonces, esto es solamente un montaje y tú los retratas de cuerpo entero. De modo que te felicito porque nos has refrendado que estos tipos carecen de toda ética y solamente defienden intereses aviesos. Oye, mi querido Ricardo, y nada más porque ahorita estoy recordando cosas que no dije en el calor del momento ayer o en Sin Censura Nocturno, pero creo que son importantes para la reflexión. A nosotros nos cerraron la puerta, no nos permitieron entrar al evento porque nos dijeron amablemente que se trataba de un evento privado, pero al interior estaba Telemax y estaba Televisa. Por lo menos esos dos medios los identifiqué por el mic flag, por esta cosita que ponemos los medios en los micrófonos. Telemax, la televisión de precisamente de Sonora,
y Televisa. O sea, que ahí también hubo clasismo porque a unos se nos permitió y a otros no se nos permitió, dependiendo de la visión y de las ganas que tenga uno de decir la verdad. También eso refleja algo importante de estos eventos, querido Ricardo. Efectivamente, Vicente, esto lo retrata, insisto, de cuerpo entero y a sus aliados también. Entonces, más allá de que te hayan recibido o no te hayan recibido, y como tú dijiste, te metiste hasta la cocina y así fue, nos da perfectamente cuenta de quiénes son sus aliados estratégicos. Y como tú dices, aquí subrayo la ironía, porque ellos son exactamente los mismos aliados estratégicos en una organización o en otra. Entonces, ¿quiénes son estos aliados? Pues bueno, los que cacarean lo que ellos dicen, los que repiten lo que ellos expresan, los que difunden todas estas cartas, todas estas formas de influir en el voto, que por cierto, no son nuevas. Este tipo de cartas anómalas las vienen practicando desde hace mucho tiempo, yo diría que décadas. Viene a mi mente, y lo platicábamos un poco ayer, aquella carta que envió Enrique Coppel para tratar de influir en el voto de los empleados. En esa época, en 2006, más de 25,000 empleados de la tienda Coppel, de la cadena. Entonces, Enrique Coppel, el padre de Agustín Coppel, el actual dueño y director de ese corporativo empresarial, les envió una carta diciendo que no, pidiéndoles que no votaran por López Obrador y que reflexionaran su voto. Entonces, este tipo de estrategias ya son la última parte de la desesperación que tienen estos personajes, y una persona de intereses generales dirá, bueno, ¿y qué intenciones tendrá un empresario para que llegue tal o cual personaje a la toma de decisiones políticas? Bueno, tiene que ver con intereses económicos, tiene que ver con la ausencia completa de licitaciones para obra pública, para contratos de toda índole, como lo hemos dado a conocer en Regeneración y aquí también en nuestro espacio Contigo en Sin Censura, sobre adjudicaciones directas por videos que hace Enrique Krause, por productos informativos que prepara Aguilar Camín, etcétera, en el INE, en el Tribunal Electoral y en todas partes. Y resulta que este conflicto de interés que tienen estos personajes, pues bueno, queda patente con esta exhibición que tú haces. ¿Por qué? Porque todas las cosas van encajando. Miembros del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, miembros del Consejo Consultivo del INCO, que hoy el presidente precisamente hablaba sobre eso, y resulta que todos son aliados estratégicos y todos hablan y todos cacarean sobre lo mismo. A mí me impresiona que, por ejemplo, tú y esta entrevista, porque es una entrevista, tú le formulas preguntas muy concretas, muy sólidas, sin eufemismos, y no la responde, no es recuperada en ninguna parte de los medios de comunicación tradicionales, y sin embargo es tendencia en las redes sociales. Entonces ya hay dos medios paralelos que no solamente se disputan la audiencia, sino la credibilidad y una fuente informativa de mucha importancia. Entonces, eso también revela todo. Lo que tú haces, e insisto en felicitarte, es acercarte a estos personajes, entrevistarlos, lanzarles preguntas, ellos lo anulan, ellos ignoran, y eso, pese a lo que a alguien pudiera parecerle un fracaso, es todo lo contrario, es una victoria. ¿Por qué? Porque revela el carácter, el despotismo, la ausencia de diálogo en empresas que todas, porque son empresas, estos supuestos organismos disfrazados de organizaciones civiles, revelan completamente su credo. Ellos cacarean por una parte, están a favor del diálogo, del debate, de la contraposición de las ideas, de la argumentación, y no es así.
Esto los retrata de cuerpo entero y te felicito por ello, querido Vicente. Oye, y ya que seguimos con esto, hace rato platicaba con Toño, querido Ricardo Sevilla, antes de hablar de petróleo y de refinerías y estas cosas. ¿Qué onda con la oposición? Ya de plano están tan desesperados que solamente cartuchos quemados. Vicente Fox diciendo que mete las manos al fuego por Toño hasta Astiazarán, por la alcaldía de Hermosillo, y el Borrego Gándara como candidato a la gubernatura de Sonora. Mete las manos al fuego, dice Vicente Fox. Y luego Felipe Calderón diciendo, ella ya trabajó para mí. En el caso de Lía Limón, la candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón. Cartuchos quemados y los están promoviendo en redes sociales como si fueran los próceres de la patria, ¿no? Y ya de plano llegaron a esos niveles. Llegaron a esos niveles y los superaron, pero no para beneficiarlos, sino para desacreditarlos aún más, como si hiciera falta. Te cuento y les cuento que, por ejemplo, aquí en la alcaldía Iztacalco, donde yo vivo, están promoviendo los panistas a este sujeto llamado Fernando Belaunzarán, tristemente célebre por haber secuestrado a la Universidad Nacional Autónoma de México, tristemente célebre por haber perdido todas las batallas electorales a las que se presentó, todas las batallas supuestamente libertarias e izquierdistas que representó, todas las hizo fracasar, todas las entorpeció y finalmente lo tuvieron que echar a patadas, incluso del mismo PRD. Imagínate, un sujeto que es expulsado de un organismo político que está viviendo en el subsuelo tratando de sacar la nariz de cuando en cuando, y lo sacan porque es un personaje que perjudica, ya es el colmo de la ironía, es el colmo del absurdo, y sin embargo, aquí hay grandes espectaculares anunciando que este sujeto quiere debatir, que quiere contraponer. Yo me presenté al debate y Facebook, y ahora ya todo tiene sentido, me tiró todos los mensajes que yo escribí porque fue a puerta cerrada, y yo intenté entrar al debate, planteé preguntas, y no solo no me la respondió, sino que se fue providencialmente para él la señal. Entonces, esto devela justamente esta parte que tiene Gustavo de Hoyos, la Coparmex, los organismos, Claudio X González, y estos políticos ramplones que solamente repiten los discursos a modo que les preparan sus todavía peor preparados asesores. Entonces, yo creo que esa desesperación los está perdiendo de vista. Todo el panorama, por más que ellos traten de repetir ese karma, no se les va a revelar como una realidad. Se va a quedar en el terreno de la ficción. ¿Por qué? Porque la gente está viendo las imágenes, como dicen o decía el gran periodista Tim Sebastian en la BBC de Londres. Ahí están los datos, ahí están las imágenes, y que posteriormente se robaría este ladrón de Ciro Gómez Leiva, porque todo es este asunto. Ahí están las imágenes, ahí están los videos, forma parte de algo que ellos se han robado de otros personajes en el extranjero, como decíamos, de Tiririca, el payaso político brasileiro, que es justamente una copia que hizo el payaso de la peluca verde, Broso, aquí. Entonces, esa desesperación, querido Vicente, también nos hace una pintura, un paisaje muy revelador de la desesperación y de la brújula perdida y de las directrices extraviadas que tienen estos partidos políticos, que acuden a estrellas de la farándula, que acuden a luchadores como Tinieblas, qué tristeza, a boxeadores. Aquí, por ejemplo, en esta alcaldía, el Partido Verde Ecologista está promoviendo a el boxeador Rafael Márquez para una diputación. Entonces, es triste que pese a todo ello no logren conectar con la gente, y tiene que ver con este desprecio que tú has revelado muy bien.
este desprecio de Cacha en el Reforma, este desprecio y este desdén de los empresarios hacia periodistas libres, revela perfectamente por qué van a perder el 6 de junio, porque no han logrado sostener un diálogo con la población, porque los han desdeñado, porque los han hecho a un lado. Entonces, esa va a ser no la cruz que los haga caer, sino la cruz en donde van a estar crucificados para el escarnio público y que los vayan presentando de lugar en lugar y los van a llenar de injurias y pedradas, metafóricamente. Claro. Francisco, perdón, Ricardo, que ando pensando, estuve leyendo aquí a Francisco, un amigo, te mando un abrazo, Francisco, hasta Nuevo León. Oye, Ricardo, nada más me faltó decirle, don Claudio, don Gustavo, ahí me saludan al Cachas. Oye, mi querido Ricardo, hablemos del jugoso negocio del petróleo, si me permites, porque también se está confundiendo mucho a la gente en torno a esta compra de la refinería Deer Park anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La consejera independiente de Pemex, Laura Itzel Castillo, dijo en la mañanera, por ejemplo, que se incrementará la producción de barriles en 700,000 con la compra de la refinería en Texas. Otros como Manuel Cloutier dicen, ¿por qué hablan de que ya no vamos a importar si vamos a hacerlo precisamente desde Texas? Con un análisis muy pendejo. Y otros que dicen que se está comprando chatarra. Otros más aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador le sigue apostando a las gasolinas, a los combustibles, cuando gobiernos como el de Joe Biden le apuestan a energías limpias y renovables, como si no supiéramos que Joe Biden tiene en Estados Unidos decenas de refinerías. Yo por eso te pido que nos ayudes a entender esto de la compra y del significado y obviamente de la campaña que se vino encima. Efectivamente, y tiene que ver con toda esta campaña de desinformación que están llevando de manera infatigable, un día sí y otro también, todos estos personajes de los que hablábamos ayer, de los que hemos hablado la semana pasada y de los que venimos hablando desde hace mucho tiempo, porque son un puñado y se repiten en las organizaciones, en los periódicos, en las revistas, en las publicaciones, en los programas televisivos y ahora incluso tratando de invadir Internet y oponiendo a la crítica censuras como las que hacen en AP. Esta campaña de desinformación también incide directamente en las políticas que está anunciando el presidente López Obrador, como la que hoy anunció de manera muy importante y que ya ha explicado desde hace mucho tiempo. Y fíjate que yo nunca había visto que un grupo se opusiera tan feroz y sistemáticamente al crecimiento económico de un país. Jamás había observado que esta élite, por defender sus propios intereses y sus privilegios, refutara con tanta vehemencia, insensatez y violencia una política que a todas luces beneficia no solo al sector energético, querido Vicente, sino a toda una nación. Y es que desde ayer, desde la semana pasada, y particularmente la noche de ayer, con argumentos irreflexivos, disparatados como este de Manuel Cloutier, que es un injuriador profesional y de la peor calaña, la oposición está objetando y oponiéndose al fortalecimiento del sector energético y en particular de Pemex. Mira, en México sabemos, mexicanos y mexicanas, perfectamente que Petróleos Mexicanos es sin lugar a dudas la empresa más grande e importante de este país. Esta compañía que fue fundada precisamente por Lázaro Cárdenas, que es una de las referencias más importantes del presidente y que justo por eso es denostado por la oposición, además de ser actualmente una de las empresas más reconocidas a nivel mundial por su producción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural que ellos quieren entregarle a la iniciativa privada, es uno de los pilares de la economía mexicana. Pero esto todo el mundo ya lo sabe, está ahí, se puede googlear, se pueden ver los documentos, pero no de Reforma, sino los documentos de las medidoras extranjeras que a ellos tanto les gustan, que van diciendo, bueno, pues México está en el ranking
de los productores de petróleo más importantes del mundo, al lado de Irak, de los Emiratos Árabes, de Canadá. Y más allá de que todo el mundo sepa, debería saber que el Producto Interno Bruto de este país, entre el 10 y el 15%, depende justo de la producción petrolera. Más allá de eso, lo cierto es que los gobiernos neoliberales de los que hablaba el presidente esta mañana, él hablaba de que el periodo neoliberal tiene más o menos 40 años, ha sido completamente descuidada, pero no solamente ha sido descuidada, Vicente, público, ha sido ordeñada, saqueada, exprimida, no solo por el gobierno, sino por los empresarios, estos empresarios a los que tú te acercaste, estos representantes de esa élite que han obtenido contratos millonarios, absurdos. Y fíjense, pongo un caso, los apagones de febrero pasado, y no tenemos memoria, somos cortoplacistas. O sea, los apagones de febrero de este año en todo el territorio nacional tuvieron que ver con eso y dejaron al descubierto la enorme dependencia que tiene México, el sector energético, con respecto a Estados Unidos. Y entonces es increíble que el presidente informe que ha iniciado el proceso de adquisición de esta refinería, Deer Park, muy cerca de donde ustedes están, y que en desbandada el habitual e infatigable grupo de sicarios de la pluma, porque no son otra cosa, salen en desbandada a infamar y descalificar la inversión. Mira, Vicente, hay que entender una cosa. Esta refinería era una propiedad conjunta entre Pemex y la petrolera, el gigante petrolero de Shell. Y cada compañía tenía el 50% del complejo, es decir, estaban a partes iguales. Hoy nos da el presidente la gran noticia de que en breve será una compañía completamente mexicana y formará, como apuntó López Obrador, parte de los bienes de nuestro país, y los empleados de Claudio X González, de Olegario Vázquez Aldir, de Junco de la Vega, salen a condenar. Y entonces, fíjate, uno tendría que recordar, por ejemplo, esa campaña. El presidente en la mañana dijo, acuérdense que había esa campaña de México tiene un tesoro escondido en el fondo del mar. Efectivamente, esta campaña fue impulsada por Felipe, como dice Noroña, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Este payaso le quiso vender a la población que México tenía un tesoro escondido en el fondo del mar que tenía que ver con el petróleo en aguas profundas. Entonces, en ese momento, en el Congreso, fueron débiles en argumentos, salvo el caso de Noroña, siempre vehemente, que a lo mejor lo pierde un poco la vehemencia, pero que presenta argumentos muy sólidos. Pero en ese momento, todas las objeciones del mundo recibió esta campaña mediática que tenía que ver con la privatización de la industria petrolera. Entonces, hay que tener muy en cuenta que esta defensa que hacen estos mismos personajes que tú entrevistaste ayer, de los que hemos venido hablando, detrás de todo eso se esconde el millonario y jugoso negocio del petróleo, querido Vicente. Pues está muy cabrón, y qué bueno que los exhibes, y como siempre es un honor, es un placer escuchar el análisis que realizas tan puntual aquí en Sin Censura. Yo voy a invitar a la gente para que también te lea, te busque, y mientras tú decidas, que esté al pendiente en Sin Censura de los análisis que realizas, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a la gente para que te apoye en redes sociales? Y ya yo te espero aquí para seguir hablando de este y otros temas mañana, si te parece, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente. Es un placer, como siempre, dialogar contigo y con el público. Y los invito a seguirme en Twitter, @SevillaCrítico, y en los reportajes y artículos que escribo en Regeneración MX y en la revista Polemón, y pronto estaremos dando a conocer una más de las tropelías que han tenido estos empresarios y estos intelectuales neoliberales. Te envío y les envío un abrazo, querido Vicente, a ti y a la audiencia.
Gracias, Ricardo. Te quiero agradecer públicamente porque precisamente con el apoyo de amigos como tú y como todos los que se pronunciaron ayer, nos hacen sentir que no estamos solos, a pesar de lo que hacemos y contra quienes lo hacemos. Te quiero agradecer por haber escrito el mensaje en redes sociales. Hace 19 horas, ayer, Ricardo Sevilla escribió: el dueño de Mexicanos contra la Corrupción pudo responder e incluso debatir con Vicente Serrano, pero prefirió pertrecharse en silencio cobarde. Y eso retrata de cuerpo entero a Claudio X González, el tipo que intenta coaccionar el voto de mexicanos y mexicanas. Un abrazo, querido Vicente. Pues un abrazo, querido Ricardo. Muchas gracias por tu apoyo y aquí estamos siempre a tus órdenes. Abrazo de regreso, querido Vicente. Es un placer y lo refrendo ahora aquí en Sin Censura. Gracias. Es Ricardo Sevilla, analista, escritor, periodista independiente, hablando todos los días con nosotros sin pelos en la lengua.